antes de dar paso a las preguntas, quisiera saber si Gustavo y Sebastián comentan algo. Adelante. Gustavo. Bueno, evidentemente me cargo todo lo que ha dicho y complemento lo que había dicho con la información que habla Sebastián, que era importante mencionarlo, pero aquí sucede una cosa muy importante que tiene que darse cuenta Sebastián. Aquí hay un cambio de actitud, un cambio de modelo, un cambio de estructura. Evo Morales representaba un manejo y el presidente Arce representaba otro manejo. Es por ello que cuando aparece en el escenario tanto Sebastián y Roberto Calzadilla y el canciller, yo creo que ellos deciden de que aquí había que darle un giro. Dice Sebastián, evidentemente ha habido una investigación científica. Sí, esta básicamente ha sido una demanda científica. Todas las demandas sobre aguas transfronterizas o sobre lagunas o sobre lagos, son 264 en el planeta, siempre son científicas. Lo importante es de que ese día del juicio, Bolivia hace un cambio muy sutil y lo voy a poner, lo voy a explicar y así puedo también buscar de nuestro embajador unas palabras si estoy equivocado o no. Cuando llega la señora Jimena Fuentes a La Haya, a ella le toca hablar, dice, señores, la verdad es que los puntos contenciosos que teníamos con Bolivia se han reducido, pero notablemente. Ya no es necesario. Evidentemente, Chile se había gastado esos 23 millones, había contratado a los científicos más grandes del planeta para demostrar que esas aguas eran un río y por lo tanto tenían los papeles y los documentos y de repente, de la noche a la mañana, se reconoce por parte de Bolivia que sí es un río, que sí que había un curso, y por lo tanto la señora dice, bueno, los puntos contenciosos han desaparecido, y quiero decirles que Bolivia ha regresado en estas actuaciones al punto donde se hallaba en 1999. Además, también quiero decirles de que reconocen de que hay un curso. El otro tema que es importante y que vamos a ver en el transcurso del juicio es de que la reivindicación de la deuda histórica ha quedado abandonada por Bolivia, al menos en sus alegaciones ante la Corte, y por lo tanto esto es un cambio, un giro total del gobierno de Bolivia que nos muestra otra cara. No nos olvidemos que el caso se denomina disputa relativa al estatus y uso de las aguas, para que ustedes se recuerden. El estatus es si es un río o no es un río. Bolivia en las primeras de giro dice, sí señores, iba un río, o iba un curso o iba un flujo. Entonces, mitad de la negociación o mitad del proceso ya no era importante. Lo que teníamos que discutir era básicamente el uso de las aguas. El otro punto que dice la señora, creo que es importante que Bolivia ha reconocido y tenemos que hacerlo así. Tenemos un derecho razonable y equitativo de ese curso de agua internacional. Y lo que debemos mencionar, que es muy importante, de que en el tema, y este va a ser el tema más importante de la negociación, Bolivia debe entender que agua artificial o agua debajo de la tierra es la misma agua para el derecho internacional. Bueno, todos quedamos sorprendidos, dije, pero y además la señora Fuentes con una dureza total, hoy la señora Fuentes es la vicecanciller, pero Sebastián Michel al día siguiente termina un poco cerrando la idea. Y a las 7 de la mañana me levanto porque suena la alarma y escucho una declaración o leo una declaración de Sebastián en la que me confirma de que el cambio se había dado. ¿Qué dice Sebastián? El vocero de la demanda dijo, lo único que está en duda es cuál es el porcentaje de agua de curso natural y cuál es el porcentaje del producto de la canalización. También dijo Sebastián, vocero de la demanda, que en el tema de la deuda histórica, esta no va a ser considerada porque hubiera sido un hecho que hubiera dañado el proceso de negociación como lo dañó, porque obviamente Chile durante muchos años, o hasta el año 1999, que tuvo la voluntad de pagar ese 50%, pero antes y después nunca, jamás tuvo la voluntad de pagar y de reconocer.
Entonces, aquí hacemos dos declaraciones importantes para efectos de Chile y para efectos del país, sobre todo para mí, en la que de un jaucazo le sacamos el tema de la deuda, porque dije, bueno, ¿qué le vamos a decir a Potosí? Y la otra cosa que dice Michelle, que me parece que es correcto, y ahí estamos yendo al cambio de estrategia, es de que estamos acercándonos inteligentemente a otro proceso de negociación para construir una vecindad aceptable. Dice, tenemos que pensar también con un poco de grandeza, con un poco de humanidad. Ahora, dentro de este esquema de humanidad, corresponde que Chile y Bolivia se entiendan a través de un tratado. No olvidarán ustedes que técnicamente hablar de un tratado en el Silala era, para los que no conocían la historia ni los antecedentes, era muy difícil hablar. Ya nos había pasado el acuerdo que quisimos firmar el 19, el Potosí nos los había tirado en la cara y nos dijo afuera traidores y aquí no se firma nada. Evidentemente, estas dos declaraciones o estas tres declaraciones que cuando nos toca a participar, aparece la declaración que obviamente era parte de la estrategia, la declaración del embajador Roberto Calzadilla, antes de llegar al juicio, en la que dice, Bolivia dice que el Silala es un curso de agua internacional artificialmente mejorado. Obviamente, cualquiera, y es evidente lo que dice también Sebastián, mucha gente no estaba con la estructura de este juicio. ¿Por qué reconocimos y por qué hicimos esto? ¿Por qué desmantelamos todo lo que habíamos ido construyendo? ¿Y por qué no nos quedamos técnicamente a decir, era un manantial? Porque técnicamente hubo, yo creo que el concepto que cuando nos tocaba hablar en La Haya, nosotros nos estábamos alineando a las reglas de Helsinki, a las reglas del derecho de uso de aguas internacionales de Naciones Unidas, y a una regla que, si quieren en algún momento puedo hablar, a una regla sobre que tuvo gran influencia en los problemas que tuvimos con el Lauca, que fue el Acuerdo de Montevideo de 1933. Lo que hicimos es adecuarnos, un poco alinearnos hacia Chile y solamente quedarnos en los 3 puntos que en el proceso de negociación han aparecido, y lo estoy resumiendo 4 días exactamente en 2 minutos. En que Chile debe reconocer el pago de esas aguas en algún monto, en la posibilidad, además, que no apareció nunca durante 100 años, de que Bolivia ahora habla de que nosotros queremos reconstruir los bofedales. Y 3, en la soberanía, que Chile lo ha dicho, señores, ustedes son soberanos y pueden sacar el tema artificial, pueden destruirlo. Lo único que ustedes tienen que ratificar es lo que dice la Convención de Naciones Unidas. Tienen que ratificar o tienen que confirmar la cantidad, la calidad y sobre todo lo que Sebastián dijo al principio, el flujo. Obviamente, este es un cambio trascendental en nuestra estrategia, y aprovecho de que está Sebastián para que podamos cerrar este tema, porque esto es muy importante que la gente lo entienda. Gracias. Sebastián. 4 temas sobre lo que dice Gustavo. El primer tema tiene que ver con la negociación del 2009, que también ha sido incorporado en el discurso de Jimena Fuentes, de que Chile muchas veces ha querido negociar, y le hemos hecho recuerdo de que la vez más cercana, más concreta, más cerrada, ha sido la 2009, que incorporaba un reconocimiento de compensación. El segundo elemento, de desmantelar. El tema desmantelar tiene que ver con un ejemplo de soberanía. No es la propuesta. Gustavo ha sistematizado bien la demanda y la contrademanda en su primera intervención, y nuestra demanda es nuestra demanda es separar lo que es curso de agua internacional y reconocer el canon de vertido, que es la obligación del de aguas arriba sobre el de aguas abajo, para no contaminar y no desviar, y asumirlo como una obligación, pero no como una obligación como si hubiéramos incumplido previamente, que es la observación que hace el juez a Chile, ¿no? Explíqueme por escrito cómo hay que hacer para sancionar a Bolivia por un hecho futuro incierto, ¿no? Ese es un tema. Nosotros lo que planteamos es,
todo lo que es curso de agua natural, lo que científicamente se determina que es curso de agua natural, va a estar sujeto al régimen de derecho internacional consuetudinario. Todo lo que son aguas adicionales que han generado un impacto negativo en el ecosistema del manantial, todo eso que está canalizado para mejorar, eso va a ser entregado a Chile en virtud de un tratado. El tema del desmantelamiento se ha visto solamente en dos momentos. El primer momento, cuando Jimena Fuentes quiere decir que el aporte de la canalización es insignificante y si quieren levanten la canalización. Ese es el primer momento que se plantea durante esta fase de alegatos. Y la segunda parte donde se plantea el tema del desmantelamiento es cuando los especialistas científicos de Bolivia son interrogados y le preguntan si el desmantelar canales podría ayudar a revitalizar, a mejorar o a mitigar el impacto negativo que ha habido con la canalización. Y es ahí donde el científico dice sí. Nosotros como ejemplo lo aceptamos así, en el marco de la soberanía territorial que nunca ha estado en duda, y adentro están nuestros canales, podemos, si queremos, desmantelar. Lo aceptamos como ejemplo. O sea, si vemos por conveniente, desmantelamos. Pero en ningún momento nuestra demanda está orientada a eso. Nuestra demanda está orientada a entregarle el agua a Chile en virtud de un tratado que genere una compensación. Básicamente, esas dos cosas son importantes. ¿Por qué? Primero, que estamos planteando una hipótesis de dos regímenes diferentes sobre un agua que al final se mezcla. Y segundo, estamos planteando el tema de que es agua, un agua es curso natural, equitativo, gratuito, obligatorio de aguas arriba hacia aguas abajo, no solamente entre estados, sino entre comunidades que lo usan. Y el otro, un régimen más parecido al de los recursos naturales, como si fuera petróleo, ¿no? O sea, te voy a entregar este recurso natural a cambio de esto. ¿Por qué es importante aclarar permanentemente esto? Porque los jueces que están tratando ese tipo de temas no son jueces que están acostumbrados a la chicana, a la dilación, a la amenaza, al uso de la justicia como venganza, como placebo de odio, sino más bien están acostumbrados a defender grandes causas justas. Y a ningún juez razonable le parecería justo que un país quiera desviar o desmantelar solamente porque tiene un dolor histórico. Entonces, en eso hemos tenido que ser categóricamente claros, porque no podemos permitir que quede una duda en ninguna vocería, en ningún documento que esté planteando dejar sin agua a una comunidad, porque si bien es cierto, se usa para minería, pero también se usa para consumo humano, y es ahí donde había que ser claro y coherentes con nosotros mismos, que hemos utilizado el derecho al agua como un derecho humano, pero sobre todo sabiendo quiénes son los que toman esa agua, ¿no? Bolivianos que trabajan en las minas y en Antofagasta y en Calama. Chilenos que tienen doble nacionalidad, chilena y boliviana. Y finalmente chilenos que son bisnietos de los que eran bolivianos cuando han estado. Nada raro que los tataranietos de los que han defendido con Eduardo Baroa ese momento sean los que están ahí con nacionalidad chilena. Entonces, son los vecinos, ¿no? Son gente que se siente más cómoda cuando viene a La Paz que cuando va a Santiago. Entonces, finalmente, si algún día vamos a poder recuperar eso, que ese es un anhelo que no nos van a quitar nunca jamás, esa es nuestra aspiración marítima, es justamente con los descendientes de ellos o con ellos. Y justamente dejarlos sin agua no es la mejor estrategia para tratar algún día de que tengan un vínculo más fuerte con Bolivia, ¿no? La estrategia es que bailen morenada, que bailen diablada, que se sientan con nosotros, que vengan a Bolivia a una universidad gratuita, que se sientan cómodos, que se casen con bolivianos y en ningún momento castigarlos con agua, contaminarles el agua. Eso nos aleja totalmente del mar. Si nuestra meta es volver al mar, esa sería una estrategia totalmente equivocada.